Un saludo, un abrazo, que estén bien. Realmente para mí, como siempre lo he expresado, es un gran gusto compartir con Max International, pertenecer a la compañía y tener la oportunidad de brindarle a nuestros pacientes, familiares y amigos la oportunidad de que conozcan un producto que sale de serie, le llamo yo. Es decir, claro, como médicos tenemos oportunidad de conocer diferentes opciones, pero les sabré decir que esta es una opción que por el momento no le encuentro superioridad en términos del tema que nos ocupa esta noche, que es la riboceína versus la N-acetilcisteína, que es otro excelente ingrediente o excelente elemento de la naturaleza que nos permite ayudar a muchos pacientes y que para fortuna nuestra, Max International tiene las dos opciones y las dos opciones de una manera poderosa, de una manera muy excelente. Así es que voy a compartir con ustedes la pantalla para empezar esta pequeña charla y les aclaro que no, la charla pues no persigue tener no es una charla estrictamente médica, pero tiene contenido científico y tiene contenido médico, lo que nos da dos polos, porque yo sé que hay médicos que participan con nosotros, no solo en esta reunión, sino siempre, así que los abrazo, los saludo y les doy gracias por darse la oportunidad de conocer nuestros productos y nuestra riboceína, que yo sé que eso puede llamar la atención a raíz de que no tenemos, no hemos visto antes la riboceína, ¿verdad? O no la conocemos con antelación. Conocemos más la N-acetilcisteína y de eso vamos a hablar. Así que vamos a hacer un equilibrio porque es una charla general, pero vamos a aprovechar también para lanzar algunos conceptos médicos que aquellos que no son médicos tienen que hacer, si están involucrados en un tema de salud como el que pertenecemos dentro de la compañía del glutatión, que es Max International, tenemos que hacer no un esfuerzo, sino que con agrado conocer y leer sobre el tema del glutatión, qué es el glutatión y qué es lo que lo forma y algunas terminologías que podrán salir de su vocabulario común, pero que tienen que aprenderlo, ¿verdad? Y pues darle el mensaje a los colegas o doctores que nos acompañen de la riboceína, llevarles ese mensaje importantísimo. Así que vamos a estar repasando como objetivos una pequeña reseña de qué es el glutatión, cuáles son las funciones principales del glutatión, cómo poder medir el glutatión. Esto lo vamos a dejar quizá para no como lugar, sino al final, y cómo recuperar y mantener niveles de glutatión óptimos, qué estrategias existen que podamos hacerlo, para que nosotros conozcamos cuál es la que más nos conviene hacer, ¿verdad? Y no solo que nos convenga por facilidad, podemos hacer múltiples o varias en función de eso, ¿verdad? Y las vamos a mencionar. Y vamos a analizar lo que nos ocupa, el poder de la riboceína versus en la recuperación del glutatión versus la NAC. ¿Qué diferencias hay entre estas dos sustancias? ¿Ok? Y vamos después al final mencionar rápidamente qué productos de Max International tienen la alta calidad y tecnología para subir el glutatión basado en la riboceína y en la NAC. Así es que daremos comienzo. Para esto, siempre yo trato de explicar esto que ven en la pantalla. Esto se llama el sistema básico de Pischinger. Pischinger es un médico francés que postuló este sistema de entendimiento de cómo funcionan las células o cómo funciona la célula en cuanto a obtener nutrientes y desechar o cómo manejar los desechos de metabolizar o utilizar los nutrientes. Entre ellos, pues, lo que nos da vida, el oxígeno, los aminoácidos, las grasas, las proteínas, ¿verdad? Todo eso tiene que entrar a nuestro cuerpo y ustedes ven en el esquema que entra a través del sistema circulatorio, obviamente después de la comida, ¿verdad? Cuando usted ingresa nutrientes a su cuerpo,
y esos nutrientes van a ser llevados hasta la célula, donde son metabolizados. Y aquí tenemos los ejemplos principales. El oxígeno, pues tiene un desecho metabólico llamado CO2, ¿verdad? Que es dióxido de carbono. Las grasas generan colesterol o las azúcares principalmente, ¿verdad? Y también tenemos otros desechos como el amonio que termina siendo, o la urea, termina siendo productos metabólicos de la utilización de los nutrientes en nuestro cuerpo. Y estos son recogidos también por el sistema linfático para llevarlos al sistema venoso y que estos los lleven al riñón, al hígado, a los pulmones, ¿verdad? De acuerdo a qué sustancia se refiere, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este sistema? Aquí lo que ustedes ven arriba, salito, la célula con un color bonito, abajo está gris, y ya vamos a ver por qué, y cómo este sistema lleva hasta los órganos principales, repito, pulmón, hígado, riñón y piel. Estos cuatro órganos son fundamentales en nosotros. ¿A razón de qué? A razón de que estos son los órganos encargados de desintoxicarnos, lo voy a decir de esa manera. O sea, de darnos las vías de drenaje de las toxinas. Y miren, pues tanto es la dimensión de ellas que voy a ejemplificar acá. O vamos a poner acá un esquema siempre basado en el sistema que estamos analizando. Y resulta que, por ejemplo, el pulmón maneja de 5 a 8 litros por minuto. Esto en un día son 3.456 litros. O sea, tenemos que tener la dimensión de lo que trabajan nuestros órganos. El hígado maneja 1.6 litros por minuto, filtra y tiene que recoger toxina y tiene que proveer de nutrientes, tiene que proveer de sustancias que nuestro cuerpo lo necesita. Y el riñón por igual tiene que retener lo que necesita reciclar o meter de nuevo al cuerpo, ¿verdad? Y lo que no, desecharlo. Y esto lo hace a razón de 200 litros por día. Imagínense el trabajo que tienen nuestros órganos. 200 litros, o sea, para el tamaño de un riñón, el tamaño de un hígado, esto es un trabajo importante. Y nuestra piel, no se diga, nuestra piel también trabaja en desintoxicarnos. Ahora, ¿qué sucede durante el funcionamiento normal? Bueno, va y usted empieza a tener un equilibrio oxidativo. ¿Por qué? ¿De qué hablamos cuando hablamos de equilibrio oxidativo? Usted come, bebe, respira, se expone al medio ambiente y tiene un ataque o tiene una ingesta de nutrientes o de comida, los que bien nos va o a los que más o menos no tenemos concepto, comemos de todo, entonces no sabemos cuánta toxina estamos metiendo en nuestro cuerpo. Hay un cálculo de que los estudios dicen que manejamos hasta 700, 800 sustancias extrañas a nuestro cuerpo, que no tienen nada que ver con nuestro cuerpo, que las obtienes por el uso de un champú, por una comida que es semisintética, por aceites hidrogenados y otras cosas que están en el medio ambiente. Estaba viendo yo que estaban haciendo un estudio sobre las t-shirts o las camisas Nike para hacer ejercicio. Tienen una sustancia como la que tienen la botella de agua, ¿verdad? Que se absorbe y que son cancerígenas. Y cuando tú te pones una camiseta y sudas, puedes absorber esta sustancia que viene derivado del plástico y que contienen esta y que te contamina tu cuerpo a través de la piel. No la has comido y la puedes obtener a través de una actividad que tú sugieres que puede ser sano. Ese es el mundo que vivimos actualmente. No digamos la radiación. Cuando tú en todos en nuestra casa tenemos ahora internet. De hecho, no, la internet nos está acercando, pero eso no quiere decir que aquí no haya radiación. Y eso también me ataca y me contamina y me genera toxinas. Y todo eso no es tan bien como en el caso de la figura que ustedes ven abajo en pantalla, donde ya están grises los órganos, ya están alterados, tenemos ya una saturación o una sobrecarga. Y eso nos saca del concepto
En este momento estamos teniendo problemas técnicos. Me estoy comunicando con el doctor. Perdón, ¿se había caído el internet? ¿Solo a mí? ¿Sí me escuchaban? Sí, doctor, ahorita ya le estamos escuchando. ¿Ya me vuelven a escuchar? Así es. ¿Me puede ubicar dónde dejaron de escucharme, por favor? Si alguien me dice, bueno, voy a continuar de donde estaba. Les decía yo que todo lo que comemos nos contamina, todo lo que, no es que nos contamine, sino que hay un desecho metabólico de las sustancias que nos nutren. Pueden ser muy buenas y de alta calidad, pero siempre van a producir una basura. El medio ambiente, la radiación, lo que bebemos, lo que respiramos y a veces hasta la ropa que usamos nos meten sustancias a nosotros que son xenobióticas o sustancias que son contaminantes. Eso hace perder el equilibrio oxidativo. El equilibrio oxidativo es la capacidad que tiene nuestro cuerpo para recibir las sustancias y convertir las sustancias nocivas de desecho o directas y convertirlas en una sustancia inocua, en una sustancia que hace o menos daño o no hace daño. Y cuando tú tienes eso en tu cuerpo, tú tienes un equilibrio oxidativo. Y cuando en bioquímica o en la ciencia se habla de equilibrio oxidativo, hay un sinónimo, hablamos de glutatión, que son estas tres letras que ven aquí, la GHS, el glutatión, y que el glutatión, cuando está en niveles óptimos, mantiene este equilibrio oxidativo principalmente, y la cisteína se convierte en el sinónimo de glutatión. Fíjense, el equilibrio oxidativo es hablar de glutatión, porque es el antioxidante maestro. Y hablar de glutatión nos obliga a hablar de cisteína, que es donde yo me voy a enfocar en esta noche. Ok, ¿qué pasa si la filtración o tengo una mala nutrición y esa basura metabólica yo no la logro mover y me aumenta adentro de mi cuerpo? Ya voy a tener una célula saturada en su medio ambiente interno y también en el externo, y los órganos van a ir hacia abajo en su funcionamiento. ¿Y qué va a pasar si ya no pueden filtrar a la misma velocidad o la misma cantidad por lo espeso que se envuelve la sangre? Okay. Y hablo de espeso, pero realmente el término es densidad, porque la sangre debería de mantener una densidad no constante, pero para que se hagan una idea, el agua tiene una densidad de 1. Decir que podríamos hablar de que de 1 por un litro es igual a 1 kilo si hablamos de densidad en la sangre. Entonces eso obligaría a que nuestros órganos manejan un peso enorme en líquido para podernos ayudar a desintoxicar. Y si no lo logran, porque la densidad se aumentó, se saturan, se encharcan y enfermamos. Y ahí hemos perdido el equilibrio oxidativo. El equilibrio oxidativo se va abajo y con toda seguridad puedes hablar que tienes cisteína baja y tienes glutatión bajo, como lo ven ustedes en pantalla. ¿Y qué va a pasar? Cuando tú tienes esto, tienes estrés oxidativo y enfermedad como resultados. ¿Por qué razón? Porque el estrés oxidativo, como ven en el dibujito de la pantalla, es el sustrato, podría decirlo así, o la condición inflamante, es decir, que provoca llamas en nuestro cuerpo e inflaman nuestras células, y la inflamación se convierte en enfermedades. ¿Y qué pasa cuando los prooxidantes están aumentados en nuestro cuerpo? Nosotros tenemos el sustrato ideal dentro de nuestro cuerpo, dentro de las células, para que se desarrollen las enfermedades que están enlistadas abajo como ejemplo. Hay más de 74 enfermedades ligadas a un estrés oxidativo directo. ¿Qué significa eso? Que si tú mejoras el estrés oxidativo o lo eliminas y mantienes el equilibrio oxidativo, esa enfermedad tendrá una tendencia a retroceder, a controlarse. Y cualquier estrategia terapéutica que siga un médico va a tener mejores resultados, porque el estrés oxidativo o lo bajamos o lo eliminamos. La propuesta nuestra siempre es alcanzar
que se elimine el estrés oxidativo y que tú alcances una oxidación equilibrada. Una oxidación equilibrada te va a dar vida, porque cuando respiramos, llevamos un 20%, por ejemplo, de oxígeno en nuestros pulmones. Y eso allá adentro, para que nos dé vida, paradójicamente, lo que nos da vida también nos causa daño, porque va a tener radicales libres, ¿verdad? Especies de radicales de oxígeno, de radiación de oxígeno, especies de radiación de nitrógeno, y todas son sustancias que nos sirven, pero al hacer reacción dentro de nuestro cuerpo, nos van a causar un daño si no lo hacen en presencia o acompañado de una cantidad de antioxidantes en nuestro cuerpo que son de origen endógeno o origen exógeno, es decir, que vienen a través de los alimentos o que nuestro cuerpo lo fabrica con lo que nosotros nos nutrimos y alimentamos. Entonces, ¿qué es lo que hay que evitar? Nosotros tenemos que evitar que nuestro cuerpo tenga estrés oxidativo. ¿Y qué es estrés oxidativo? Me preguntaría alguien. Bueno, es cuando tu cuerpo o tu organismo ya está sobrepasado en su capacidad de mantener el equilibrio oxidativo. Así que la invitación es que todos busquemos el equilibrio oxidativo. El desequilibrio oxidativo, el cuerpo lo sufre a través de acumular esas sustancias que decimos y en general las vamos a llamar radicales libres. ¿Y por qué las llamamos radicales libres? Porque ya son estructuras químicas que han perdido electrones o han perdido uno o varios electrones y que necesitan ávidamente para ellos estabilizarse, necesitan tomar un electrón de algún lugar. Y ahí donde nuestro cuerpo ya tiene un sistema de defensa antioxidante, lo cual llamamos neutralizar los radicales libres. Cuando yo hablo de sistema de defensa de antioxidación, voy a estar hablando, o si, es equivalente a decir que yo estoy neutralizando los radicales libres que están en exceso en nuestro cuerpo y los estoy neutralizando y desechando en mi cuerpo o en mis células de una manera óptima. ¿Cuáles son esos sistemas? Bueno, hablábamos de los exógenos, o sea, los que están afuera de nosotros, como la vitamina C o la vitamina E, los cuales deben de ser consumidos a través de las frutas y de alimentos que los contienen. ¿Para qué? Para ser llevados a nuestro cuerpo y utilizados. Eso, pues, tenemos que tener un enfoque de buena nutrición, que en otra ocasión que me inviten podemos hablar específicamente de cuáles son nuestros productos que nos complementan o nos suplen de una nutrición avanzada, que va a llegar la cantidad necesaria a nuestras células de todas las vitaminas y minerales, ¿verdad? Ahí me recuerdan del Enfuse, en algún tiempo lo hablaremos. Las endógenas son las fabricadas dentro de nosotros, entre ellas el glutatión, el ácido alfa-lipoico y la coenzima Q10. Las tres que hemos escogido poner ahí, hay otras más. Estas son las más importantes que nuestro cuerpo puede producir o produce. Unas autónomamente y otras no. Como el ácido alfa-lipoico tiene la capacidad de ser producido naturalmente en nuestro cuerpo y sus sustancias que la construyen o las sustancias que sirven de sustrato para ello son de fácil obtención en los nutrientes, y algunos desechos de otras vías metabólicas permiten los sustratos y se fabrican más fácilmente. No obstante, siempre es necesario una suplementación de este tipo de sustancias. Así que las endógenas se vuelven importantísimas las tres, pero nosotros nos ocupa una. ¿Cuál es? El glutatión, como crítico. ¿Por qué crítico? Porque es dependiente de una sustancia que tiene que venir del exterior, que ya sabemos es la cisteína. Y aquí es donde entra en juego los proveedores de cisteína, es decir, qué alimentos, qué nutrientes y con qué eficacia llevan la cisteína hacia adentro, a donde debe de ser utilizada, que es a nivel celular. ¿Okay? Y el tercer sistema de defensa antioxidante de nuestro cuerpo es el enzimático, es decir, nosotros tenemos una serie de enzimas que trabajan en nuestras células para poder neutralizar los radicales libres. Estas son el superóxido dismutasa, el sistema catalasa y la glutatión peroxidasa. Estos tres son cosas complejas en bioquímica,
Pero quiero que sepan ustedes que estas tres cosas, gracias al creador, ¿verdad? Y a quien nos formó y nos dio la vida, tenemos esa capacidad instalada. Solo se nos ha como ordenado y dicho, bueno, mantengan esa capacidad. Y para mantener esa capacidad hay que conocer un poquito de dónde se extraen las sustancias que necesita nuestro cuerpo para lograr que estos sistemas funcionen perfectamente. Y aquí es donde vamos a hablar de cisteína, ¿verdad? O de las sustancias más importantes que pueden contribuir a la antioxidación. De los tres que mencionamos anteriormente, el glutatión le conocemos como el antioxidante maestro, es decir, es el antioxidante producido en nuestras células más potente, más con capacidad de desintoxicar en nuestro cuerpo o neutralizar radicales libres, porque él actúa de una manera con varios frentes de defensa, como un imán que atrae a los prooxidantes y los neutraliza, porque tiene varios electrones que puede ofrecer y que dicho sea de paso se puede hasta reciclar. Ahora, para que exista glutatión es indispensable que existan estas tres sustancias dentro de nuestro organismo y cada una de ellas se ensamble con la otra. Porque usted puede tener a partir de la alimentación ácido glutámico e incluso puede tener el ácido glutámico ya dentro de su cuerpo en un buen nivel. Puede tener la cisteína, que aquí es donde entra el término crítico, y la glicina. En ese orden que las desplegué, ese es el orden en que se unen dentro de nuestro cuerpo, a nivel del citoplasma o a nivel de nuestro mitocondria, donde se trabaja este tipo de antioxidantes para protección de la mitocondria y también para protección de la membrana celular, del ADN, del ARN y del entorno de la célula. ¿Para evitar qué? Recuerden la imagen que les puse al principio, para evitar que se saturen nuestros órganos, para evitar que el medio ambiente celular no se vuelva gris, como un charco contaminado o un pantano contaminado, que ya no hay agua, sino que solo hay lama y hongos y todo eso. Entonces, eso pasa con nosotros. Y el glutatión, a través de estos elementos, principalmente la cisteína, se vuelve el neutralizador de químicos de los radicales libres, o sea, el neutralizador químico de radicales libres. ¿Se recuerdan que les dije que había un montón de sustancias adentro de nosotros? Pueden ser capturadas perfectamente con el glutatión. ¿Y quién hace ese trabajo de captura y de hidrolización? La cisteína. Ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Qué otra función hace el glutatión? Como cofactor de enzimas antioxidantes. Es decir, cofactor significa un factor necesario para que suceda lo otro, ¿ya? Es decir, que puede catalizar, acelerar una función o minimizar una función. Pongo un ejemplo, el sistema inmunológico. Él debe de actuar a través de una sustancia que llaman citoquinas. Hoy creo que ese término lo conocen mucho porque son las que nos dieron problemas más con el virus del COVID, ¿verdad? Que se hacía una tormenta de citoquinas, la respuesta inmunológica era exagerada y nos congestionaba nuestros pulmones, nos hacía daño. ¿Y qué pasa? Alguien debe modular la función de las citoquinas. Ese se llama glutatión, entre otras cosas. Pero uno de los principales es el glutatión le dice a las citoquinas, hasta aquí produzca. Eso significa que toda persona que tiene una enfermedad viral tan grave como la que sufrimos en los años anteriores, tenía un déficit de glutatión en ese momento o por un largo periodo. Bueno, no me extiendo más en esto, pero el punto es que es cofactor y que me entendiera que es un modulador, es decir, algo que acelera o detiene. Recicla la vitamina E y la vitamina C y E. Eso, si no hay ningún un glutatión en buen nivel, estas vitaminas se ven afectadas para hacer su función. Y son antioxidantes ellas también, pero sin el glutatión no pueden. Neutraliza radicales libres en la función hepática. Esta es de las funciones más poderosas que tiene el glutatión. A nivel hepático es su trabajo más fuerte.
sobre todo si eres una persona que tiene que estar tomando medicamentos para alguna enfermedad crónica. Y no solo eso, alimentos o cosas iatrogénicas como el alcohol. Las personas que consumen alcohol o abusan del alcohol tienen una tendencia al daño hepático. O alguien que tiene que manejar un dolor, por ejemplo, y toma los AINES o los analgésicos no esteroidales, incluso los esteroidales, y tiene que tomarlo de una manera crónica. La recomendación es que tenga una suplementación adecuada de glutatión o de precursores de glutatión que permitan que no vaya a haber un daño a la célula hepática, que se transforme en una cirrosis, por ejemplo, y en un daño mayor que pueda ser hasta un cáncer hepático, ¿verdad? ¿Qué otra función tiene? Protege y apoya la biosíntesis mitocondrial. Este es un poco técnico, pero le diré. Biosíntesis, es decir, la fabricación biológica o la fabricación, formar más mitocondrias. Las mitocondrias se reproducen también y las necesitamos, y que estén fuertes, sanas y que sostengan su vida completa, porque todos tenemos un ciclo de vida. Las mitocondrias, la célula en general, nuestros órganos se están renovando constantemente. Las células mueren y nacen, mueren y nacen, mueren y nacen. Entonces, este lleva un ritmo de vida. Ahora, si yo tengo más mitocondrias porque tengo un estímulo correcto de glutatión, por ejemplo, voy a tener en mis músculos más respuesta. Y eso nos da ventaja. A nivel pulmonar, más control de la oxidación o de los radicales libres de oxígeno, que son los que más nos hacen el daño a nivel celular cuando está descontrolado o desregularizado el glutatión. La regulación y proliferación de la apoptosis. Esto es de lo que hablaba. Las células tienen un programa de vida que, si están dañadas, se va a cortar ese programa. Y una célula que ya no es recuperable, el sistema le dice, tú ya no puedes estar aquí, necesitamos una nueva célula. Ahora, el problema con eso es que las células tienen un ritmo de replicación que ya es determinado. Por decir algo, la célula se va a reproducir 100 veces en 30 años, digamos, o en 100 años. ¿Okay? Y eso lo hace algo que se llama los telómeros. Entonces, si yo me iba a reproducir 100 veces y yo tengo una gran carga tóxica en mi cuerpo, esas 100 veces se van a reproducir en 50 años. Y estaba supuesto a que sucediera en 100 años. Entonces vives menos. Ok. Entonces, eso el sistema no lo comprende así. Dice, bueno, esta célula está mala, eliminémosla. Necesitamos una célula buena. Pero si no cambias la condición del entorno, vas a tener dos problemas. La que repara y la otra que va a morir más rápido. Entonces entras en un déficit, y la apoptosis, si bien es beneficioso para las células que son malignas, ya como en un cáncer o en cualquier patología, mejor desechar la célula, construir nueva. Pero tenemos que cambiar nuestra condición del entorno para que pueda la nueva vivir el tiempo correcto. ¿Ok? Y eso es un trabajo del glutatión. Espero estarme dando a entender. Ahora, ¿cómo el glutatión combate el estrés oxidativo? Y aquí, una vez más, no voy a meterme tanto a nivel técnico, pero quiero que sepan que el ácido glutámico y la cisteína es el primer paso para fabricar glutatión. ¿Qué pasa si no tiene buena cisteína? Simple. Esto que estamos viendo aquí abajo, el glutatión no se va a fabricar. ¿Y eso qué le va a producir? Enfermedad. Así es que es urgente, es indispensable que todos nosotros en el mundo de la informática, en el mundo de la información, en este tiempo, no nos quedemos sin el conocimiento vital de saber qué es el glutatión. Y que el glutatión lleva 3 pasos para poderse formar. Uno es unir el ácido glutámico y la cisteína. Y luego que se ha unido el ácido glutámico y la cisteína, se une al complejo ácido glutámico cisteína a través de una enzima que liga el tercer paso llamado glicina. Y esto es glutatión. Y esto es disminución del estrés oxidativo. Y esto es producción controlada de glutatión. Es decir, porque se va a retroalimentar y decir, ok, necesitamos más glutatión. Produzca más glutatión. Pero la orden puede llegar
Pero si no hay cisteína, esta enzima ya no va a poder ligar nada. Es como dejar a alguien plantado el día de la boda. Ácido glutámico se da con cisteína, pero la cisteína nunca llegó. Y si no llegó, ¿por qué no llegó? Porque yo no la estoy ingiriendo adecuadamente, en la cantidad adecuada o en la provisión de calidad. Sí, por eso es tan importante qué tipo de huevo comes, qué tipo de carne, qué tipo de verdura. Eso no es un pormenor. Ah, eso es un problema a nivel mundial. Ah, bueno, entonces ahí ustedes van entendiendo la razón de ser de Max International y de otros que hacen el mismo esfuerzo. Pero lo que nos ocupa a nosotros es decir, que la cisteína llegue de buena calidad adentro de nuestro cuerpo y adentro de la célula, donde se ocupa para esta fabricación que estamos viendo en pantalla. Y tengamos una recuperación de salud o un equilibrio oxidativo que nos permita vivir nuestra vida normal y ser llamados a la presencia del Creador en el momento justo que nos tocaba. Ni adelantarnos. Eso, no adelantarnos. Adelantarnos puede significar que no nos cuidemos. Pero bueno, no me quiero meter en otras materias. Estoy diciéndole que es fundamental que sepamos cuáles son las fuentes de cisteína de buena calidad y cómo yo la puedo suplir, quiénes me lo otorgan. Y aquí entramos al tema de que nos une, ¿verdad? Esta es la forma como neutraliza el glutatión. No voy a detallar mucho el glutatión. A través de una enzima, ¿verdad? Glutatión transferasa forma un complejo que va a hidrolizar las sustancias tóxicas, sean estas químicos, drogas, carcinógenos, células muriendo, la agarra, la abraza, la hidroliza. Hidroliza significa formar un complejo hidrosoluble que va a poder ser eliminado, por ejemplo, a nivel de riñón, por el sistema biliar. Y en el caso del aire o del oxígeno, el CO2, a través de los pulmones, donde usted necesita un intercambio adecuado. Y la piel también. ¿Eso qué va a hacer? La piel de desintoxicación de glutatión van a ser fáciles porque se convierte en un peso molecular mayor a un peso molecular menor. Es decir, va a agarrar una sustancia, la va a envolver como en una gel y esa gel la va a hacer un montón de gotitas pequeñas, de tal manera que ya se vuelven prácticamente agua y fácil de excretar. Por eso siempre recomendamos nosotros que cuando se tome un precursor de glutatión, lo acompañemos de bastante agua. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo se recicla o qué es lo que hace el glutatión? Bueno, el glutatión viene, antioxida, reacciona con el radical libre y forma un complejo que es un complejo químico que va a actuar. Y ahí está el... Por favor, no le pongan mucha atención a esta diapositiva, pero sí a la que sigue. ¿Cómo recuperamos el glutatión nosotros? Ah, ahí necesito yo N-acetilcisteína o la riboceína. ¿Qué sugiero yo? Pues la riboceína. ¿Y por qué? Por su capacidad de recuperar el glutatión. Verán ustedes. Y no es que menosprecia otros métodos, sino que vamos a ver, hay diferentes métodos de suplementación con precursores de glutatión. Y está la NAC, la N-acetilcisteína. Los sueros de leche en forma de cistina, que esto creo yo que todos sabemos de la existencia de ellos. Suero de leche, literalmente es cistina lo que te provee. Y está el glutatión oral, que está en una condición llamada liposomal para que pueda ser absorbido vía oral, cosa que es muy complicada y tiene una eficiencia muy baja, al mismo nivel de la cistina de lo que está en el mercado, ¿verdad? Un suerito de leche, se disuelve en agua y se toma y puede... Y no nos da miedo a nosotros hablar de ellos. ¿Por qué? Por la seguridad que tenemos nosotros en la provisión de cisteína a través de la riboceína, de este esquema que ustedes ven aquí a la par. El glutatión endovenoso. Bueno, el glutatión endovenoso, aparte de ser carísimo, se necesita estar conectado a un suero y tener cantidades importantes y sobre todo se ha estudiado que dura muy poco a nivel endovenoso
para una emergencia, por ejemplo. Cuando alguien está intoxicado, alguien ha ingerido un veneno, alguien ha tenido una intoxicación alimentaria o accidentalmente tomó una dosis inadecuada de medicamento como el acetaminofén o el paracetamol, es eficiente, pero eso lo haces en un hospital. ¿Ok? De lo que nosotros hablamos es cómo hacer que tus células tengan la cisteína adecuada, no solo para producir, sino para volverlo sostenible y que tu célula repare su producción, ¿ya? Y tú puedas tener la cisteína de buena calidad. Si ustedes ven, yo he resaltado NAC y riboceína, porque eso es lo que yo les invité a que analizaran, la NAC versus la riboceína. Miren, ¿pero qué? ¿Me tomo NAC o tomo riboceína? Yo tomo riboceína. Ah, tomo NAC también, sí. La que Max produce es de alta calidad y ya lo vamos a ver, lo vamos a tocar, ¿verdad? Tangencialmente en qué producto tenemos nosotros la NAC y por qué es mejor que otras NAC. Ok, bueno, ¿qué es la riboceína, señor? La riboceína es un azúcar que participa en nuestro organismo de una manera natural. Nosotros somos parte de ese azúcar. ¿Dónde? En el ADN, el ARN, que son las sustancias que nos dan genéticamente a nosotros los códigos para saber quiénes somos, qué célula construir, qué comandos, es la información, ¿verdad? Bueno, la información viene del ADN y el ARN es el encargado de comunicar esa información para que haya una expresión biológica, por decirlo de una manera sencilla. Eso es mucho más complejo, ¿ok? Pero esa ribosa que construye el ADN es la ribosa que sustenta la producción de ATP dentro de nuestro organismo. Y para que todas las funciones de la célula estén adecuadas y pongan en marcha, tú necesitas ATP. ¿Por qué? Porque esa ATP es energía. Ok, entonces, esa energía, ¿de dónde se saca? Se saca del sustrato ribosa con el oxígeno, hacen una reacción y devuelven energía al medio ambiente celular y tú te sientes en alerta. Es decir, que yo tengo la capacidad de pensar, hablar, expresarme, mover mis manos y dirigirme a ustedes porque estoy consumiendo ATP. Mis mitocondrias de mis células están produciendo ATP. Están antioxidando y proveyendo energía al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, esta construcción maravillosa que nos dio el doctor Herbert Nagasawa a través de sus estudios por más de 25 años y nuestros estudios de la riboceína concluyeron que la riboceína es la mejor manera de llevar cisteína a nuestro cuerpo. Claro que hay estudios de eso. Y si nos acompaña algún médico, pues con mucho gusto estaremos nosotros ampliando esta información aquí en Guatemala el día 10 de noviembre. Los vamos a invitar. Por favor, si ustedes saben de que hay algún médico, lastimosamente esta actividad será solo en Guatemala, vamos a explicar con más detalle la riboceína. Los invitaremos, por supuesto. Pero a los demás, ¿qué les digo? Tenemos ribosa y cisteína unidas. ¿Y qué es la cisteína? Ya dijimos, es una sustancia, un aminoácido semi-esencial, dicen algunos. Para mí, al final ya es esencial. ¿Por qué? Porque lo requerimos desde afuera, de buena calidad, porque hoy nuestros nutrientes en nuestros alimentos ya no son lo mismo que antes, lastimosamente. Ojalá volvamos a eso y recuperemos, pero siempre necesitamos una suplementación adecuada. ¿Qué es la riboceína? La ribosa, el azúcar, protegiendo la cisteína. Por eso ustedes ven en este esquema, todos estos puntitos rojos son como la ribosa protegiendo la cisteína. ¿Y protegiéndola de qué? La protegen de la degradación que sufre cuando llega al estómago. Por eso es que el glutatión es imposible o casi imposible de ingerirlo por vía oral. Nosotros no somos glutatión vía oral. Nosotros somos precursores de glutatión por la vía oral. Garantizamos que vas a tener la suficiente cantidad de cisteína a nivel mitocondrial,
a nivel de membrana celular y a nivel de sistema en general para que tu cuerpo, tus células produzcan el glutatión de una manera eficiente y rápida. De tal manera que vas a notar la diferencia de energía y de recuperación mucho más rápido que con cualquier otra sustancia que te prometa llevar cisteína a tu cuerpo. Ok, bueno, la NAC hace eso también, porque aquí estamos comparando un poco. Sí lo hace, con algunas desventajas, que no tiene protección como la ribosa. Tiene fórmulas. Las fórmulas que existen en el mercado, las que yo he estudiado, todas son casi siempre simples. Es decir, N-acetilcisteína, más o menos unos 600 miligramos la mayoría. Algunos dan 200, otros 400, pero el 600 en promedio. ¿Qué pasa con esa cantidad de N-acetilcisteína? Porque muchas veces a nosotros nos dicen, mira, pero si ahí está la N-acetilcisteína que me cuesta, qué sé yo, 100 quetzales, $2, $3, $10, lo que cuesta en sus países. El punto es que esas cantidades que usted encuentra, me han preguntado a mí, mire, pero fíjese que yo aquí dice cisteína en un frasco para la tos. Mira, aquí dice L-cisteína, no, N-acetilcisteína para que me expectore las flemas en mis pulmones, para controlarme el asma. Muy bien, no estamos diciendo que no va a haber un impacto de esa N-acetilcisteína. El problema es que no son restaurativas, de los niveles de glutatión o de producción de glutatión de una célula. Para eso se necesita una estrategia mucho más avanzada que viene luchándose por décadas. El glutatión tiene más de 100 años de conocerse. ¿Y por qué no habíamos oído hablar antes de esto? Porque no existía la forma, más allá de ponerlo en la vena, como sustancia ya hecha, vía oral no era posible y sigue siendo no posible porque el glutatión oral liposomal que les presento en la pantalla solo tiene apenas un 27-30% de efectividad y eso no lo va a sacar de un problema en mediano o corto plazo, tal vez a largo plazo y si lo halló a tiempo. Pero aquí estamos hablando, cuando hablamos de la NAC en la fórmula de Max International, que es el Max GXL, o de la riboceína, que es la molécula que creó el doctor Magasawa para superar la NAC de nosotros mismos, o sea, nos superamos a nosotros mismos en Max International. ¿Y cómo así? Voy a poner por qué la riboceína actúa de una mejor manera. Este es el mecanismo de acción de la riboceína. La riboceína es ingerida a través de 2 cápsulas 2 veces al día o de una cápsula 2 veces al día, depende cuál de los dos productos ocupen que contienen riboceína. La cisteína va a ser sustrato para fabricar glutatión. ¿Ok? La ribosa le va a generar ATP. Ahora, este ATP actúa sobre esta sustancia que se abrevia NADP, que es nicotinamida, adenina, difosfato, que es el sustrato, o más bien dicho, cuando ella empieza a producirse, a reducirse, va formando glutatión. Se activa a través de la glutatión reductasa, va a ir directamente ¿a qué? A desbloquear la producción de ATP. Y si, ¿qué dijimos anteriormente? Que la energía ATP es la primera que debemos de tener, ¿cómo decir? Para que empiece a encenderse otra vez la función celular de antioxidación, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo yo? Cisteína. Muy bien, ¿por qué? Porque la ribosa va a ser capaz de pasar el sistema gastrointestinal, llevarlo hacia el hígado, del hígado distribuirlo y va a llegar hasta la mitocondria adentro de la célula. Y ahí va a proveer directamente ribosa, sustrato para el ATP, ¿ya? Vamos a desbloquear la producción de ATP y la cisteína va a empezar a reciclarse o más bien dicho a reducirse y a oxidarse. Y el glutatión que ya está oxidado va a pasar a ser glutatión libre dentro de nuestro cuerpo. Y aquí hay 2 vías
El glutatión libre se va a dar equilibrio oxidativo del que hablamos al principio y a actuar como cofactor de reciclaje y para optimizar la función de las vitaminas. Y como resultado, equilibrio oxidativo. ¿Qué tenemos entonces? Un fabuloso ingrediente que sí es construido en laboratorio, 100% natural, ribosa y cisteína de alta calidad, obtenidos de las cosas naturales a través de nutracéutica, porque no pierden su calidad natural. Voy a apresurarme un poco porque yo sé que el tiempo ya se nos está terminando, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Max International, ¿por qué es una opción en la riboceína? En la L-cisteína que proveemos a través de la riboceína. Bueno, este estudio que ven en pantalla es el que nosotros siempre compartimos a los médicos, entre otros. Este estudio está hecho directamente sobre unos animalitos de ratones, porque ahí se controla todo. Y este estudio tuvo la característica siguiente. Se le dio la dosis letal a los animalitos, ¿verdad? Es decir, a los ratones de laboratorio. El 90% tenía que morir a las 48 horas. ¿Y qué se les dio? Se les dio este listado que ustedes ven de diferentes sustancias. Yo subrayo en amarillo las dos sustancias que nos están ocupando en la charla en este momento, la riboceína y la N-acetilcisteína. Se les dio cantidades que aquí ustedes las ven. Por ejemplo, aquí le dimos 1 millimol de riboceína y de N-acetilcisteína 2.5. Vamos a centrarnos en ellos. Y el resultado que está a la derecha es que los niveles de glutatión fueron 1.7 mayor, 1.7 para la riboceína y 1.3 para la N-acetilcisteína. ¿Y qué obtuvimos de este estudio? Bueno, primero, en el estudio histológico, más bien dicho, primero el resultado con la dosis letal fue el siguiente. Patológicamente y estudiados independientemente fuera de Max, fue así. Con la riboceína no hubo muerte de los ratones, ni uno. Y tenían que morir el 90% en 48 horas, dándoles una cantidad excesiva de acetaminofén para dañarle su hígado. Pero no sucedió en los que usaron riboceína. Y sucedió en el resto, principalmente en los de N-acetilcisteína, que murieron entre el 30 y el 94% de ellos. Tuvieron muerte a las 48 horas. El grupo control, a los cuales no se les dio nada, pero sí se les intoxicó, murieron el 83%. Y la riboceína versus la NAC, aquí es donde está el tema, solo se ocupó 40% de la dosis de la N-acetilcisteína común, de cualquiera. ¿Sí? A ver si me explico. Vamos a hacer de caso que íbamos a dar 100 miligramos de N-acetilcisteína. Ok, 100 miligramos al ratón para defenderlo del daño hepático del acetaminofén. Pero a los que les íbamos a dar riboceína solo les dimos 40% de ese 100. ¿Me estoy dando a entender? Y el resultado fue de 1.7 con la riboceína y de 1.3. De aquí que ustedes han oído hablar de que la riboceína es 300 veces más capaz de llevar cisteína dentro de la célula que la NAC por sí sola. Cualquier tipo de NAC. Esto es lo que realmente hace la riboceína. Este es su poder. Y por eso es que ustedes ven cambios muy rápidos en los pacientes o en las personas que toman la riboceína. ¿De acuerdo? Bueno. Espero haberme aclarado. Por eso es que esta afirmación que ustedes ven, nuestro MAC-GXL, que es la fórmula única de N-acetilcisteína, que no es como una cisteína común que ustedes encuentran en farmacia. Esa es la diferencia. Esta N-acetilcisteína es capaz de aumentar o de disponer, ¿verdad?, la cisteína a nivel celular en 292% versus cualquier cisteína, nuestra fórmula de NAC. Y la riboceína es 300 veces más capaz de llevar la cisteína adentro de la célula. Eso es la realidad que tenemos con nuestros productos. Ahora bien, si tú quieres consumir una N-acetilcisteína de cualquier otra fuente,
No es que no te vaya a funcionar, algo te va a hacer, pero no tendrá la efectividad determinante que puede salvarte la vida, cambiarte la calidad de vida, como dijo el amigo del testimonio de su esposa, una artrosis que después le devolvió calidad de vida. Yo soy mi miembro inferior izquierdo. Me detuvo el proceso degenerativo. En los tiempos de COVID, yo utilicé mucho nuestra NAC y nuestra riboceína en las dos presentaciones y nos fue mucho mejor ayudando a personas en este sentido. Ahora, ¿hay otra forma? Sí, si tú tomas una ducha fría, 5 o 10 minutos, una vez por semana, por ejemplo, pero un agua bien helada, ¿no? No es tan cómodo, te va a elevar el glutatión 20-25%. Proteína de cebada, un 35%. Ácido alfa-lipoico, 30-50%. Cardo mariano, 35%. La N-acetilcisteína normal, común, necesitas, ¿te lo puede elevar en 85%? Sí, pero a costa de que te consumas 8.000 miligramos al día. Eso no es viable. Daña el estómago. Es inabsorbible. La gente renuncia porque no lo puede hacer. Es imposible. Claro, puede ir fuente alimenticia, suplementación y algunas otras fuentes, pero aún así no se alcanza. Se ha comprobado que no. Si no hay una fórmula adecuada como el MAC-GXL o el MAX-1 o el presento a continuación, no se obtiene la recuperación de glutatión. Estos nuestros productos de riboceína, Cellgevity y MAX-1. MAX-1 solo la riboceína y Cellgevity acompañado de los otros ingredientes que potencian su actividad antioxidante, desintoxicante y apoyo inmune. Y por si fuera poco, tiene bioperina, que es una enzima extraída de la pimienta negra que abre los canalículos del intestino para una absorción más eficiente. Y por eso nuestros productos son tan buenos y no tenemos competencia en ese sentido. Perdón que hable con tanta propiedad del producto, porque yo sé que me invitan para que hable y oriente en general, pero el MAX-1 y el Cellgevity tienen unido pues la riboceína y las cualidades del MAC-GXL, se podrían decir, el Cellgevity. ¿Okay? ¿Y qué tenemos? Un potenciador de precursor de glutatión con otras sustancias ideales para mayor funcionamiento de las actividades que hace el glutatión, antioxidar, desintoxicar y apoyo inmunológico o modulador inmunológico. Y una de las sustancias más trascendentales es mire, el selenio. Todas son importantes, pero el selenio en términos de glutatión es el que más crítico se vuelve, y que esté acompañando a la riboceína para precursar el glutatión se vuelve algo impresionante. Entonces, conozco otras fórmulas, como les digo, conozco otros N-acetilcisteína, porque riboceína solo la tiene Max. Entonces, hay que conseguirla a través de Max, ya sea para consumo o para distribución o para nuestras clínicas a los que trabajamos con la salud, ¿verdad? Para ayudar realmente a las personas, porque aquí hay un potencial enorme de sacar adelante a nuestros pacientes. Y pues después de hablar de eso, me pasé al mecanismo de acción, donde la riboceína es protegida, la cisteína es protegida por la ribosa, se ingiere, llega a la célula, ahí es desglosada en ribosa y cisteína, y forma energía la ribosa, o sea, ATP, y la cisteína se va a formar glutatión, y ahí donde recicla las vitaminas y, por supuesto, antioxida, que es lo que andamos buscando. Y la antioxidación modulada, porque no podemos solo antioxidar, debe haber un equilibrio oxidativo, y eso lo conseguimos con productos como los de Max International. Por si fuera poco, la cisteína no solo trabaja con el glutatión, trabaja también con las citoquinas. Aquí le pongo ejemplos de las citoquinas donde van a estar presentes en las natural killer, en el TNF alfa, beta, en el interferón, en las interleucinas, en la formación de proteínas, en la producción de las glucogénicas, es decir, de glucógeno, y en queratina y otras funciones más, donde está presente la cisteína. O sea que es imposible que te vayas a saturar de cisteína, siempre necesitas. Y el problema es que la vamos perdiendo con el tiempo. Cuando
vamos aumentando nuestra edad, de los 20 años en adelante, perdemos esa capacidad de producción. Y aquí, como muestra en la gráfica, hay un cruce entre los 40 y 50 años, que es una etapa crítica, que si tienes deficiencia de todas estas sustancias dependientes de cisteína, vas a tener problemas de salud. O para defenderte de una situación de emergencia como la que tuvimos hace 2 años, ¿verdad? Que fue crítico y doloroso para muchos el no estar preparados en este sentido. Tenemos una buena oportunidad de hacerlo. Aquí están los productos de Max que contienen riboceína. El Max One, el ATP, el Max ATP, el Cellgevity, el Switch. Y aparte, aquí les pongo rojo, la única fórmula de N-acetilcisteína que les provee con solo 1500 diarios, o sea, de miligramos diarios. Eso, se recuerdan que en la tabla decía 8000. Bueno, con el GXL, por su fórmula, cómo está estructurada, solo necesitas 1500 diarios y no te daña tu estómago, ni lo sientes cuando lo tomas. Esto lo recomendamos mucho para problemas artrósicos, para deportistas, para personas que tienen problemas en su sangre, van a salir adelante. Digo, pues, problemas, la fórmula fue creada por un inmunólogo, hematólogo, oncólogo. O sea, esto para una persona con problemas de inmunidad es vital. Y si lo acompañas con un Cellgevity o un Max One o un ATP, vamos a tener resultados en cualquier estrategia terapéutica. Y si no es una estrategia terapéutica porque tú no estás enfermo, en prevención. Lo tomas con dosis estándar, no necesitan una receta médica. Esto ya viene estandarizado en su uso, ¿ya? Para que lo podamos aprovechar. El MetaSwitch, un producto privilegiado para el manejo de las personas con problemas de glicemias, es decir, los diabéticos, para ayudar a limpiar los receptores de insulina para los que comienzan con ese problema. Así que sería grandioso que nos diéramos la oportunidad, los que no lo han probado antes, que los prueben. Y los que ya lo prueben, sientan la seguridad de recomendarlo. Y olvídense a la hora de recomendarlo de los médicos, de nosotros los médicos, que estamos... Usted con toda confianza lee ahí, dice, tomar una cápsula 2 veces al día. Así tómesela, así va a tener resultados la persona. Pero eso no quiere decir que no podamos ayudar a asesorar. Les estoy diciendo que no necesitan una receta para estos productos. Así que adelante con toda confianza. Y la prueba está superada con la riboceína. Es decir, nosotros vencimos la alta demanda a nivel extra e intracelular, que es un problema de la cisteína. Su mala absorción con el tema de la ribosa se supera. Y la irritabilidad gástrica que se produce se eliminó. Tenemos un producto patentado que pueden utilizarlo cualquier persona y se patentó como un nutracéptico justamente para que esto no dependa de una receta médica. Con todo el respeto, obviamente, a los colegas que nosotros perseguimos que ellos lo conozcan y que lo prescriban, pero también las personas normales que no son médicos pueden accesar al producto y recomendarlo a sus familiares con toda confianza, ¿verdad? Yo les agradezco mucho el tiempo, espero no haberme extendido demasiado, traté de que estuviéramos en tiempo, pero ya me pasé mucho.